Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semanita más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Chicos, hoy os traigo, pues estamos aquí hablando sobre un tema muy relevante en estos tiempos, el teletrabajo, ¿no? Estar sentado 8, 10, 12 horas, y si no es teletrabajo es en la oficina, y si no, pues estar sentado en casa. ¿Cómo sentarse correctamente para evitar el dolor de espalda? Bueno, pues tenemos que verlo, ¿no? Descubre hoy con nosotros las posturas más adecuadas y los consejos más prácticos que te ayudarán a cuidar tu columna mientras trabajas desde casa o desde la oficina. Aprende cómo mejorar tu bienestar, tu espalda, y así realizando estas actividades diarias, pues no vas a tener dolor y vas a aprender a sentarte. Sin más dilación, vamos a darle caña. Hola, 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 hola. Ya estamos aquí un día más. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a dejar aquí al señor Pollo. Y hoy vamos a hablar de cómo sentarse en una silla. ¡Qué mareo! Bueno, vamos a ver, chicos. Vamos a ver cómo sentarnos en una silla. Vamos a despejar 12 incógnitas, 12 cositas que yo creo que os va a venir muy bien para todos los que paséis mucho tiempo sentado. La pregunta del millón, ¿cómo elegir una silla de calidad? ¿Cómo elegir una silla buena, no? Pues bueno, te voy a decir 4 o 5 cosas. Esta silla es de bastante calidad, ¿de acuerdo? Es una silla que cuesta lo suyo y la elegí porque... ¡Uy! El pollo que se nos cae. La elegí porque tiene unas ventajas frente a otras. Las voy a definir muy rápidamente. Lo primero, sube y baja en altura. Y tú dirás, bueno, eso lo hace cualquiera, ¿no? O sea, tú le das aquí y puedes subir y bajar. Bueno, pues hay unas que suben o bajan mucho y esta sube y baja a mi medida. Tenemos una posibilidad de mover los brazos hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro, hacia afuera y hacia afuera y hacia adentro. Y arriba y abajo. Así vas a poder tener tus brazos reglados. ¿Veis esto? Esto es un cojín lumbar que es tremendamente importante, y esto es un cojín cervical, que muchos de vosotros no podréis utilizarlo por la posición de la espalda, pero es muy interesante tenerlo, para poder utilizarlo si somos capaces. Me voy a ir explicando, ¿vale? Entonces, una silla con una calidad mínima, porque vais a pasar muchísimas horas sentada. Estas tienen unas gomas espuma especiales, porque son del modelo Drift, que son modelos donde la EVA que tiene dentro y todo lo que es la absorción de mi peso está muy bien repartida, no coge calor y no se desforma. Eso es una silla buena, ¿vale? 12 cosas que vamos a hablar, chicos. Súper importante. 12 cosas, ¿vale? ¿Qué no hacer cuando estamos sentados en una silla? Cuando estamos sentados en una silla, independientemente estés en la mejor posición o en la peor posición, no he descrito todavía la mejor posición ni qué tenéis que hacer, está prohibido desplomarse. ¿Por qué? He puesto la columna aquí, como la veis. La columna tiene una C en la lumbar. Si tú te desplomas, ¿vale? Lo que te va a pasar en la columna es que esa C se va a borrar y va a empezar a darle mucha tensión a los músculos y a los ligamentos de tu espalda. Y eso está muy mal. Por contra, si te sales del respaldo y te dejas caer hacia adelante, vas a conseguir rectificar dando un acortamiento a nivel pélvico, a nivel de psoas, vas a hacer un estiramiento continuo de tu cuello y de tu dorsal, y eso es uno de los problemas más grandes que le puedes dar a tu espalda. Entonces, ni nos podemos recostar cayéndonos, ni nos podemos inclinar hacia adelante. Todo esto viene porque nosotros, al que no le guste esta expresión, somos monos venidos a más. Y los monos no están diseñados para sentarse en sillas. Los monos están diseñados para reposar, ¿de acuerdo?, en cuclillas, aunque no lo creáis, o sentarse en el suelo. Entonces, esto es una posición, ¿de acuerdo?, que le hace que nuestra biomecánica vaya mal. Por eso, no es tanto tiempo, cuánto tiempo estoy sentado y cómo estoy sentado, sino el tiempo que estoy sentado. Me explico. Si tú estás sentado de la mejor manera posible, reglando, poniendo los reposabrazos en su sitio, bien sentado,
y pasas 12 horas sin moverte, eso es un gran problema, porque tu musculatura se va a cortar, no se va a oxigenar, no se va a nutrir con el bombeo muscular, el retorno venoso, van a aparecer una serie de problemas. Y el problema de estar sentado es el tiempo que pasamos sentado. Ni sentado muy bien puedes pasar mucho tiempo, ni sentado muy mal puedes pasar mucho tiempo. Por eso yo te recomiendo, que es la tercera recomendación que te voy a dar, que he juntado la primera y la segunda, cada 45 minutos nos levantamos, hacemos unos ejercicios, que luego os mostraré seguramente en el siguiente bloque, y 3 minutos, 5 minutos, nos volvemos a sentar correctamente y seguimos trabajando. ¿Vale? Cada 2 horas lo que haremos, saltará el reloj del móvil, han pasado 2 horas, descansaremos 10 minutos andando, deambulando, simulando marcha, haciendo ejercicios de movilidad, dejándonos caer, estirando el pectoral. Os he preparado también 10 minutitos de ejercicios que podéis hacer en pausas cortas cada 45 minutos y pausas largas cada 2 horas. Entonces, lo dicho, he dejado aquí también una toallita. Muchas veces las sillas no transpiran bien, uno no está cómodo, y es tan sencillo como aplicar una toallita de 100% algodón para que estemos, pues tanto en invierno como en verano, hay una buena transpirabilidad, que hay veces que las sillas son, pues no van bien, no están bien diseñadas y te hacen que sude las piernas. Entonces, lo que tenemos que conseguir es una buena transpirabilidad, tremendamente importante para no acumular calor en la zona del isquión, en la zona del isquiotibial, ¿de acuerdo? Muy interesante. Y ahora ya empezamos por cómo nos adaptamos a una silla. He puesto aquí un ordenador para que lo veáis, ¿de acuerdo? Y podáis, podamos simular el trabajo que hacemos a diario. Entonces, nos adaptamos a una silla dependiendo de la mesa, ¿de acuerdo? Todo el mundo dice, ¿qué silla me compro? Y yo lo primero que les pregunto es, ¿qué mesa tienes? Entonces, sin trampa ni cartón, os pongo aquí las medidas de mi mesa. 76, bien, pues a 76 nos tenemos que ir con el antebrazo. La silla, con sus medidas, tanto en subir antebrazo como en subir la altura de la propia silla, tiene que llegar mínimo a 76. Si no, no compréis una silla que no llegue a la medida mínima de vuestra mesa, ¿vale? Entonces, cosas que tenéis que hacer antes de comprar una silla, y sabiendo la medida de la mesa, mediros, os sentáis, la pierna tiene que estar más o menos a 90 grados, y aquí pone 45. La medida mínima de mi silla debería de ser 45, pues estoy en el límite. Si la silla mediese más de 45, necesitaríamos un reposapiés, algo tremendamente importante que necesitaremos y que os voy a enseñar cómo adaptar. Otra cosa, mirad, mide, de aquí al fondo está midiendo 48 centímetros, 45. Al fondo de la silla, al fondo del todo, hay otros 45 centímetros, que viene elegido, ¿no? Si medimos lo que es el respaldo, hasta el cojín cervical, tenemos unos 62, y hasta arriba del todo unos 78. Si yo me siento y me mido, ¡tarán!, pongo aquí la medición, ¿vale? La echo por detrás, me siento, me pongo recto, y efectivamente, ¿qué estamos midiendo aquí? Pues lo mismo que antes, lo que acabo de medir, a 60 y pico me llega el cuello, y a 78 me llega la cabeza. Entonces, tenéis que medir las cosas antes de elegir una buena silla y aprender a sentaros bien. Fijaros qué coincidencia, de hombro, pues de hombro tengo 49, me voy aquí y mido de hombro 49. ¿Por qué? Pues porque esta silla ha sido previamente bien elegida bajo las premisas de mi cuerpo, y eso va a hacer que te puedas sentar mejor. Dicho todo esto, vamos a empezar por los pies. Entonces, yo me voy a adaptar a mi silla, ¿vale? Entonces, los pies tienen que estar a 90 grados, tienen que tener unos 90 grados, rodillas a unos 90 grados, 90 y algo, y las caderas tienen que estar entre 90 y 100, máximo 110, ¿de acuerdo? Entonces podríamos estar recostados, pero siempre bien adaptados. Si no llegáis al suelo bien, porque vuestras piernas, la silla es muy alta,
una silla muy alta, ¿veis? Me cuelga los pies, fijaros, muy poquito, pero mis pies están suspendidos del suelo. Necesitaremos un apoyo, yo en este caso tengo un monopatín, que me viene genial. Me vengo aquí, me adapto, y vamos ahí, perfecto, eso es. Como digo, las rodillas tienen que estar a unos 90 grados, las estáis viendo aquí, como estoy simulando el apoyarme, o incluso un poquito más, pueden estar ahí. Tenemos que evitar cruzar las piernas nos va a hacer que haya musculatura viciada, más apoyo en el isquion derecho que en el izquierdo, el aductor se acorta más, y esto puede hacer que luego nos duelan las lumbares, porque estamos asimétricamente haciendo que nuestras caderas esté una con más presión que otra, y haga que las lumbares nos duela. Todo lo que es el cuadrado lumbar, todo lo que son los músculos erectores de la columna, al estar en una posición de pierna cruzada, estamos haciendo más incidencia en mi cuerpo y genera un problema lumbar. Entonces, es muy importante no cruzar piernas. Si siguiésemos por las caderas, ojo, ya lo he comentado antes, es muy importante, cuando estamos trabajando, no estar en una posición así, hacia un lado o hacia el otro, o, como he dicho, cruzando piernas hacia un lado. ¿Por qué? Porque esta posición a lo mejor te gusta adaptarte a ella porque te sientes más cómodo, pero esa posición sostenida en el tiempo te va a hacer que tengas problemas lumbares y problemas de cadera, problemas más de ciática, problemas de glúteo, problemas de acortamiento disquiotibial de una de las piernas, que luego haga que helicoidalmente empieces a lesionarte con la lumbar y vayas mal. Entonces, repasando, tobillos, 90, un poquito más, cadera, rodillas, un poquito más, un 90, un poquito más, y llegamos a las lumbares. Tremendamente importante hablar de las lumbares, porque si tú no utilizas un sillón que tenga un cojín de estas características, lo que va a hacer tu espalda, esta es la posición correcta de la espalda, ¿de acuerdo?, cuando estás sentado, va a hacer esto. ¿Sabéis lo que pasa cuando hacemos esto? Que nuestras vértebras comprimen la parte de adelante del disco vertebral y hace que protuya hacia atrás. Y con eso genera una migración del disco. Por eso tengo aquí la columna. Si vosotros corregís, ¿de acuerdo?, esa postura, vamos a conseguir que el disco migre hacia atrás teniendo discopatías y hernias. ¿Cómo hay que sentarse con un cojín lumbar? ¿Ves los hoyuelos que hay aquí a cada lado? ¿De acuerdo? Vamos a poner el glúteo bien al fondo de la silla, bien al fondo de la silla, así, como me estáis viendo, y luego el cojín va inmediatamente de los hoyuelos ahí. Esta es la adaptación lumbar perfecta. Adaptación lumbar perfecta con mis piernas perfectas, no hemos llegado a los brazos, los tenemos aquí abiertos, y ahora sí que estoy manteniendo esa curvatura. Esta es la posición idónea. Voy a capear el balanceo, porque el balanceo, como digo, esta silla, ¿por qué le tengo esta silla? Porque esto es una maravilla. Esto te coges, te tumbas así y bueno, pues es una manera también de descansar un ratito entre mensaje y mensaje, chat y chat, entre llamada y llamada. Esto es una maravilla, por eso os digo que esta silla es una auténtica pasada. Mirad, ¿cuánto tiene que estar el respaldo? El respaldo tiene que estar, bajo mi gusto, no se puede trabajar a 90 grados. No, porque al final lo que haces es invitar a la cabeza a caer hacia adelante. Entonces yo te diría entre 100 y 110. Esos son 100, 110, que lo tengo mega medido. Así. Le quitamos el pivote, por eso esta silla es tan buena, que antes he dicho que me gustaba tanto. Le quitamos el pivote y nos sentamos haciendo el tema lumbar correctamente, evitando en todo momento echarnos hacia adelante, porque así lesionamos la espalda, sí o sí, ¿vale? Tema dorsal. La dorsal, para evitar que la cervical esté desvirtuada, ¿de acuerdo?, tiene que estar apoyada. Si la dorsal se va hacia adelante, invita a borrar la lordosis lumbar normal, y eso generará problemas a nivel lumbar. Como os he dicho, simplemente el hecho de estar sentado, por muy bien que te sientes, vas a acabar con problemáticas, ya que estar sentado rectifica y modifica las curvas fisiológicas de tu espalda.
y acorta músculos. Está acortando el isquiotibial por exceso de presión de lo que es la silla, está todo el rato en acortamiento el psoas ilíaco, una musculatura que hace que flexionemos la cadera, y luego cuando nos vamos a poner de pie tenemos dolores lumbares bestiales, y lo que os he dicho antes, hay que pasar poco tiempo sentado, cada 45 minutos lo levantamos, cada 2 horas una pausa larga. Hemos hablado de las dorsales, que tienen que estar bien adaptaditas, bien relajaditas, y llegando a las dorsales tenemos que hablar de la cabeza. Mucha gente me dice, todavía no nos hemos adaptado a la mesa, nos estamos sentando bien. Me dice, oye, yo es que el cojín cervical, este que veis aquí, yo es que no lo toco, no tal. No os preocupéis, cualquiera que tenga un poco de anterioridad cervical, las dorsales le va a costar apoyarlas, pero las cervicales no se apoyará nunca, a no ser que haga esto. ¿Vale? Hago esto, ejercicio, llega a 45 minutos, ¿vale? Y cojo y hago un ejercicio de como llamo yo, de relax. Mira, te relajas ahí, a ver, no me está dejando echarme para atrás, aquí, eso es. Te relajas hasta aquí y echas los brazos adelante, perfecto, y estás estirando toda la parte de adelante que está cogiendo tensión. Aquí sí utilizo el cojín cervical. Gente que se quiere sentar muy recta, ¿vale? Se pone en el sitio, todavía no hemos adaptado a la mesa, recordarlo, dice, yo es que aquí, o sea, esto es una tortura, esto no es bueno, estar sentado tan recto. ¿Veis que hay 90 grados? ¿Esto quién lo aguanta? Estar así, que tienes que estar en esta posición, no. Mi recomendación es 100, 110, metes bien el cojín lumbar, todo lo voluminoso que tenga que ser, recordar esto, y te pones ahí, eso es, haciendo un doble mentón, sin descargar la pantalla la cara hacia adelante, aquí. Hablando del cuello, la cabeza, la zona cervical tiene que quedar bien alineada con el resto, por supuestísimo, no tienes que estar hacia un lado, no tienes que estar hacia el otro, ¿de acuerdo? Y existe musculatura en la zona que se va a enfadar mucho, y los discos intervertebrales se van a enfadar mucho si te vas hacia adelante, si acabas con el cuello desplazado hacia adelante. La buena manera de conseguir esto es tener una buena alineación con el ordenador, que ahora lo haremos todo en general, y tienes que tener este movimiento de protección. Doble mentón, juntar tu barbilla, no sobrepase tu frente. Esta es la posición, no esta, es esta la posición. Así, tranquilamente, que tocas cojín, que el cojín está diseñado para recostarse en él, no para estar sentado recto a 90 grados y tocarlo. No, eso no es así. Cuando estás más allá de 110 grados, pues sí, pues lo utilizas, pero es que a 90 grados no lo utiliza nadie. No tiene sentido, porque te está empujando hacia adelante, tengo que hacer fuerza para mantenerme en esta postura, y no tiene sentido por el acortamiento. A 110 habrá mucha gente que no pueda utilizarlo. Eso va por el cuello. Los hombros tienen que estar siempre relajados. Cuando uno está trabajando tiende a, pues, oye, que me ha entrado este tal o no sé qué. No, tienes que estar con los hombros relajados. Antes los he medido porque tienen que entrar dentro de la estructura de la silla, porque si yo en un momento dado me recuesto, mis hombros tienen que estar abrazados por la silla, porque si no caen hacia un lado o caen hacia el otro. Muy importante no subirlos hacia arriba, muy importante. Por último, podríamos hablar, los antebrazos. ¿Cómo alineamos los antebrazos? Nos acercamos a la mesa. Ya tenemos un poquito subido nuestros pies, rodillas, 90 grados aprox, cadera, 100, 100 algo, como he dicho, mi lumbar bien rectificada, perfecto, un poquito menos, ahí estoy mejor. Cojo y me tengo que adaptar, ¿vale? Mis antebrazos, para que no estén flotando en el aire, lo que voy a hacer es, lo junto, me junto bien, lo roto hacia adentro, como estáis viendo, y apoyo. Y esta es mi posición de trabajo perfecta, ¿vale? Perfecto. Hombros relajados, antebrazos. Esto es un reposabrazos 3D, que se llama. Se mueve arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, y luego rota en el eje, ¿vale? Entonces, esto es una maravilla. Aquí mis muñecas siempre apoyadas y mi ordenador aquí. ¿Qué pasa? Que los portátiles, ¿sabéis quién inventaron los portátiles? Los portátiles los inventaron los fisios y las jornadas de 15 horas. ¿Para qué? Para que vengáis a vernos a la clínica. Los portátiles siempre están muy bajos y lo que tenemos que hacer es subirlo, ya que la línea
del perfil superior de la pantalla que estamos mirando tiene que estar a la altura de nuestros ojos, para que no tengamos que estar haciendo esto, ni tampoco esto. Entonces, tengo yo aquí el gadgeto mueble, que he cogido una caja de herramientas que tengo por ahí, para que veáis lo sencillo que es adaptar esto, y ahora sí que nos vamos a adaptar bien. Ahora sí. Línea de los ojos, muñecas apoyadas, piernas, pies estables, lumbar súper importante con su lordosis lumbar, ¿vale? Hombros apoyados, nada de elevados, aquí, y a trabajar. Y dirás, Víctor, ¿y qué vas a teclear ahora que no tienes teclado? No pasa nada, tenemos un teclado USB, cuestan en Amazon 7 euros, que lo he estado mirando antes, lo engancha, pum, hala, ya estamos. Muñecas apoyadas, brazos apoyados, todo apoyado, continuidad de la mesa al antebrazo, ni muy arriba, ni muy abajo, ni muy arriba, al nivel, pum, al nivel, zasca, eso es, perfecto, teclado inalámbrico y vamos trabajando. Esta es la mejor manera de adaptarse a una silla cuando uno está teletrabajando, con estas cosas tan sumamente sencillas, y la silla hay que elegirla bien, y hay que sentarse, como te digo. Pero ahora lo que tenemos que entender, y lo que nos acontece, y por lo que nos duele la espalda, no es por estar bien sentado o mal sentado, que mal sentado te irá peor, es porque pasamos mucho tiempo sentado. Y como pasamos mucho tiempo sentado, lo que vamos a hacer es unos ejercicios de pausas cortas y pausas largas, que van a ser 5 minutos y 10 minutos. 10 minutos las pausas largas y 5 minutos las pausas cortas. Os he hecho 2 bloques de pausas cortas para que cuando suene la alarma de 45 minutos os levantéis y trabajéis, y también una a las 2 horas y algo, os levantéis y trabajéis. Vamos a hacer unos ejercicios que van a luchar contra esos músculos que se vician más cuando uno está sentado: acortamiento de psoas, isquiotibial, debilidad lumbar, rectificación de la lumbar, debilidad y anterioridad de los hombros. Vamos a coger el tiempo y vamos a hacer esos ejercicios. Y yo, que me lo he dejado en otro lado, pues ¿qué voy a hacer? Pues tengo que ir a por ello. ¿Pensáis que las cosas salen en la primera? Pues no salen en la primera. Vamos a ver, venga chicos, vamos a ver, mirad. Vamos a poner el tiempo, os lo voy a marcar. Entonces, estamos trabajando tal cual, tranquilamente, y de golpe y porrazo, pues nos suena la alarma. Alarma de los 45 minutos, tú ya bien sentado aquí, oxigenando bien las lumbares, tal, todo bien. Oye, cada 45 minutos, pues vamos a empezar el primer bloque de ejercicios y nos vamos a levantar, nos vamos a salir de la posición de estar sentados. ¿Por qué? Porque estar sentados va mal. Y el primer ejercicio que quiero que hagáis es este ejercicio tan sencillo. Abrimos piernas y vamos haciendo durante un minuto anteversión, retroversión, anteversión, retroversión. ¿Para qué? Para oxigenar bien la musculatura que está sufriendo. Ya sea porque no estás corrigiendo tu posición lumbar, tu lordosis, la mantengas, o porque la estás manteniendo, tu pelvis necesita una oxigenación. Y si estás 4 o 5 horas sin oxigenarla, los músculos se van a cortar, los ligamentos se van a enfadar, las sacroiliacas te van a decir que ya vale, tu ciática se va a disparar. Entonces, lo dicho, un minutito, vamos haciendo un minutito, ahí, anteversión, retroversión, acompañamos. Eso es. Y ahora, el siguiente ejercicio que vamos a realizar también tiene que ver con las caderas y tiene que ver con las lumbares. Y tú dirás, ¿pero cómo voy a hacer eso en la oficina? Mira, hacemos una cosa. Tu compañero de la oficina se ríe, o tu mujer que pasa por ahí, o tu padre, o tu perro, o tu hermano, pero tú tienes la espalda sana, y ellos no lo están haciendo, porque si no le dices, venga tú, vamos con el segundo ejercicio. Círculos, alegría, moviendo el cucu, 30 segundos para un lado, 30 segundos para el otro. La de trabajo que me quitaríais si todo el mundo que trabaja 8 o 10 horas sentado hiciese esto, cada 45 minutos una pausa de 5, cada 2 horas una pausa de 10. No os lo podéis ni imaginar.
Y todo el mundo que pasa mucho tiempo sentado, que ya no trabaja, tiene que saber que debería de hacer algo similar. Cuando uno se tumba en un sofá ya no entiende de nada, no entiende de nada. Pueden ser más cómodos, menos cómodos. Si estás tumbado en un sofá, ponte un refuerzo lumbar. Como te he explicado antes, tiene que convertirse la lordosis lumbar, tiene que mantenerse, si no luego va a ser un problema. Vamos a hacer un estiramiento, ¿de acuerdo?, disquiotibial, y para eso vamos a poner nuestra pierna encima de nuestra silla. Como ya está más o menos reglada a nuestra altura, nos ayuda. Y es tan sencillo como dejarnos caer, ¿de acuerdo?, sobre la punta del pie, relajados, y no flexionar de aquí, sino estar rectos y bajar un poquito en bloque. Enseguida vais a notar que el estiramiento coge inercia y coge fuerza, ¿eh? Es muy importante. El isquiotibial sufre muchísimo cuando está sentado porque tiene un contacto continuo y ese contacto continuo hace que se acorte. Después de 30 segundos lo que vamos a hacer es cambiar de pierna, ¿de acuerdo? Y ahí. La cadena posterior se acorta muchísimo por la continua presión de la silla. Como pasamos horas acortando esa musculatura, luego cuando lo queremos estirar, pues estaréis conmigo que diréis, madre mía, esto es una locura. Venga, otros 10 segundos más, porque cambiamos a 2 ejercicios más de estiramiento, que nos va a venir muy bien para flexibilizar la zona y seguir sentados. Venga, vamos con este y nos vamos a otro ejercicio que conocéis todos. Nos apoyamos en nuestra silla, cogemos el tobillito y tiramos para estirar 30 segundos el cuádriceps izquierdo, despacito. Si estáis viendo esto, por favor, suscribiros, darle al like, echarnos una mano, que no cuesta nada. Mándaselo a alguien que está todo el día trabajando, que no se mueve la silla. Mándaselo, compártelo, que no pasa nada. Venga, dale al botoncito. Eso es. Venga, chicos, 10 segundos más. Vamos estirando el cuádriceps. ¿Cómo los tengo yo? Madre mía. Y nos vamos a ir ahora despacito con el otro cuádriceps. Cogemos nuestro pie, como veis, por detrás, lo llevamos al glúteo, intentar no abrir, intentar no cerrar, tenemos que estar medianamente alineados y un poquito de estabilidad, que ya habéis visto que con el movimiento casi me caigo. Hemos dejado el último ejercicio de los 5 ejercicios en 5 minutos, solo en 5 minutos, podéis hacerlo en 3, yo lo haría en 5, oye, en 5 minutos puedes incluso estar hablando por teléfono o haciendo algo que tengas que hacer, de pie, literalmente, y haciendo el estiramiento. Podría estar con un móvil así, perfectísimamente, y trabajáis el equilibrio. Uno de los músculos que más se acortan cuando nos sentamos es el psoas, ¿de acuerdo? Se inicia en las lumbares y termina en el trocánter menor. Entonces, un estiramiento de psoas, siempre me gusta tener a mí mis toallitas para que me echen una mano, toalla al suelo, pierna adelante, estiramiento de psoas izquierdo. Este estiramiento no lo podéis saltar. Todo el mundo que trabaje sentado, todo el mundo que esté sentado, porque pues no tiene otra cosa que hacer, como digo yo, tiene que estirarlo a diario, porque os va a quitar dolor lumbar y os va a dar flexibilidad en las lumbares. Así que es tremendamente importante, chicos. Venga, estiramos ahí y cambiamos otros 20, 30 segunditos. Eso es. Yo he salido hoy a andar una horita por el campo con el perro, he estado sentado 5 horas por la mañana en el ordenador, he hecho una pausa, no a los 45, sino a los 50 y pico, a las 2 horas, y luego me he ido a andar, y estoy aquí ahora dándoos el sermón. Entonces, haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Como le digo a algún paciente con mucho cariño, deberían de ser pausas cada 45, y si son cada 40, mejor. Y si un día estás ocioso y quieres hacer pausas cada 30, te va a venir estupendamente bien, ¿vale? Este es el estiramiento que suelo hacer yo, de isquiotibiales, en vez del que os he mostrado, porque, bueno, es más económico, más relajado, manteniendo la lordosis, no la perdemos en ningún momento, ¿vale? Venga, nos volvemos a sentar a trabajar. Ya vamos, tal. Sí, dígame, sí, dime, que te duele la espalda, ¿no? ¿Por qué? Estás todo el día sentado, ya. Pues tienes que hacer las pausas, te explico. Cada 45 minutos, haces una pausa de 5 minutos. Sí, de 5. Sí, te levantas. No, sentado no vas a hacer los ejercicios, te tienes que levantar, te tienes que oxigenar un poco. Sí.
Ahora te voy a hacer, sí, te voy a explicar ahora mismo otros 5 minutos de 5 ejercicios para completarlo, porque claro, si estás trabajando 8 horas, hay muchos bloques de 45 minutos, entonces te voy a dar 2 bloques y luego uno de 10, pero podréis combinarlo como vosotros queráis, yo solamente os doy una idea. Que si te duele el cuello, ¿qué haces? Bueno, pues te echas un poquito de crema. ¿Crema? Pues de esta, de la que suelo utilizar yo, pues sí, un poquito de Fisiocrem, que notas alivio instantáneo. Te lo muestro cómo lo hacemos y arrancamos. Estamos trabajando y suena nuestra alarma otra vez. ¿Cómo suena la alarma? Bien, ha sonado nuestra alarma, han pasado 45 minutos, me duele el cuello. He hecho un poquito de crema, ¿vale? Ingredientes naturales, cremita, tiqui-tiqui en el cuello, unos segunditos, y oye, que también me duelen las lumbares, tiqui-tiqui en las lumbares, un poquito, venga, y arrancamos. Nos secamos la manita en nuestra toalla, estamos en casa, y si estamos en la oficina, pues nos llevamos una toalla, que la gente me dice, pero ¿cómo me voy a llevar una toalla a la oficina? Bueno, pues no se la lleve usted, siga disfrutando de su dolor de espalda, que son gratuitos, es que son gratuitos. Vamos a empezar con otros 5 ejercicios. Nos levantamos, nos ponemos cómodos, estamos en la oficina, saludamos, estamos en casa, también saludamos al que pase por ahí. Entonces, mirad qué sencillo, de un lado a otro. Abrimos un poquito de piernas, y si estáis haciendo esto y os animáis, ya empieza esto a crack, 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 hacia un lado y hacia el otro. El que no vea con las manos porque tenga molestias de hombro, gira un poquito a la izquierda, muy lentamente, gira un poquito a la derecha. Estamos haciendo movilidad de todo el cuello, movilidad de la dorsal, movilidad de la lumbar, la rodilla se oxigena un poquito, la musculatura cambia de equilibrio hacia la derecha y hacia la izquierda, y me parece tremendamente bueno este ejercicio. Fíjate, estos ejercicios me acuerdo de hacerlos en gimnasia cuando era pequeño, y les daba muy poca importancia, decía, jo, qué tontería, ¿no? Pero es que te estaban enseñando a cómo mover tu cuerpo, te estaban enseñando ya desde chiquitito a, oye, mira, pues es que esta es la movilidad que tienes que tener, y bueno, pues me parece tremendamente interesante, ¿vale? Luego vamos a hacer también apertura de brazos, ¿de acuerdo? El siguiente ejercicio ya tiene que ver con hombros, como estamos todo el día ahí, ¿vale? Y si nos sentamos bien, vamos a estar ahí, pero vamos a estar un poquito con flexión, vamos a abrir el arco, ¿de acuerdo? Vamos a cruzar brazos bien atrás, vamos a abrir el arco bien atrás, vamos a coger y eso, puedes trabajar en diferentes ángulos, haciendo oblicuo, haciendo atrás, despejando un poquito, eso es, moviendo brazos. Si tienes dolor de hombro, esto me vale, cruzando atrás y echando adelante, despacito, algo melódico, algo que te pida el cuerpo, un oblicuo izquierda, un oblicuo derecha, ¿vale? Nos viene tremendamente bien. ¿Y ahora qué os parece si trabajamos un poquito hacia arriba? Eso es, eso es, haciendo un vaivén despacito, como el que saca de banda, eso es, movilizando, que estamos ahí, llevamos ya 2 horas prácticamente trabajando, nos queda 1 hora más y nos vamos a comer. Vamos a flexibilizar un poquito esos hombros, eso es. Para el siguiente ejercicio, un estiramiento muy sencillo sería un estiramiento de pectoral. ¿Por qué? Porque los hombros, quieras o no, están descendidos y están echados hacia adelante. Y tenemos que abrir nuestro pectoral. Algo tan sencillo como buscamos una zona medianamente alta, podemos abrir las piernas y estiramos aquí durante 20 segundos, toda la zona del pectoral, muy importante, chicos, muy importante. En la zona del pectoral, cuando llevemos unos 20 segunditos, vamos a bajar el brazo abajo para estirar el pectoral, las fibras superiores y las fibras inferiores y medias, ¿de acuerdo? Entonces cada uno puede buscar más el estiramiento que le venga en gana, haciendo una rotación, como veis, la mano contra la pared y buscando el estiramiento de las fibras de nuestro pectoral. Eso es. Otro ejercicio que podemos hacer es contra la silla, tranquilamente, hacemos un fulcro con nuestra mano en la silla, giramos y aquí estamos estirando el pectoral del otro brazo. ¿Durante cuánto? Pues otra vez durante 20 segunditos mínimos. Si estiráis menos de 20 segundos, vuestro cuerpo no se entera, directamente vuestro cerebro no desactiva el músculo. Los estiramientos, recordar,
restan fuerza al músculo, están diseñados para eso. Como lo tenemos acortado porque estamos echados hacia adelante, pues nos va a venir muy bien. Cambiamos la posición, pues nos podemos venir, por ejemplo, a lo que es el reposabrazos y tirar un poquito del reposabrazos. Estoy haciendo un stop con mi propia pierna, entonces podéis agarraros a cualquier cosa para estirar. No hay límite, quiero decir con esto. No me digáis que no tenéis tiempo, no me digáis que no tenéis medios, hacedlo, ¿vale? Venga, vamos 20-30 segundos más y vamos a hacer otro estiramiento que tenemos que hacer sí o sí, siempre que trabajemos sentados mucho tiempo. Sí o sí. 2 fases de estiramiento, muy importante, ¿vale? Vamos a hacer 30 segundos de uno y otros 30 segundos de otro. Eso es, ya hemos terminado, hemos estirado fibras superiores, fibras inferiores de los 2 pectorales y así nuestros hombros, en vez de estar aquí, pueden irse atrás tranquilamente. Siguiente ejercicio lo podemos hacer de pie o sentado. Como vamos a estar todo el día sentados, abrimos piernas, damos estabilidad y es tan sencillo como meto mentón, ¿de acuerdo? Y busco tensión en oblicuo hacia la derecha. Eso es. 20 segunditos vamos a hacer. Perfecto. Cayendo en oblicuo hacia mi axila. Cuando llevemos 20 segunditos, suavecito, nada de tirar y arrancarnos el cuerpo, arrancarnos el cuello. Miramos hacia la otra axila y ponemos la mano atrás, en la nuca, y dejamos caer en ese vector, metiendo un poquito el mentón. Cuando llevemos otros 20 segundos en esta posición, vamos a hacer el último ejercicio. El último ejercicio, mucha gente estira el cuello ahí, que no me parece mal, pero yo trabajaría más el doble mentón de esta manera. Con esta mano meto el mentón y empujo en esa dirección y con esta hago esa rotación. Ahí. Ahí sí que estoy estirando la musculatura suboccipital, que es la que realmente sufre cuando estamos así, ¿vale? Entonces, estamos ahí 20 segundos. Me giro para que lo veáis bien. Eso es. 20 segunditos. Notaréis por aquí cómo arde toda esta zona. Gente que tiene tensión, cefalea, gente que tiene incluso mareos, le viene tremendamente bien este ejercicio. Y otra vez a currar, ¿por qué? Pues porque nos tenemos que ganar la vida con el trabajo, nos tenemos que volver a sentar, volvemos a llamar, volvemos a coger el teléfono. Pollo, ¿qué tal estás? Nos volvemos a adaptar a la silla, como estábamos bien adaptados, 90 grados de tobillo, rodilla, cadera, 90 hasta 100, 100 y pico, respaldo, un poquito más de 90, bien el glúteo metido hasta el fondo, ahí cuadradito en tu silla, en tu mesa y mirar. Yo aquí sí que podría trabajar directamente con el cojín, ¿vale? Mis muñecas están un poco suspendidas, tendría que ir un poquito hacia adelante. Bueno, aquí te aguanto yo trabajando lo que haga falta. Tiqui, tiqui, ti. Y incluso si lo meto un poquito más adelante, pues aquí mejor para la columna. Ahí sí que tengo apoyo lumbar, apoyo cervical y mi mentón no sobrepasa la cervical. Esta posición, me estoy viendo aquí en el propio directo, es tremendamente buena. Qué bien me he sentado. Me voy a dar un autobeso. Lo has hecho muy bien, Víctor. Seguimos. Como os he dicho, por ejemplo, suena la alarma otra vez. Y han pasado 2 horas de trabajo. Joder, 2 horas de trabajo. No me queda nada para irme ya a comer o a descansar o lo que sea. Bien, pues vamos a hacer un bloque de 10 minutos. Qué mínimo cada 2 horas de trabajo descansar 10 minutos, incluso 15 minutos. Qué mínimo. Y si tenéis trabajo donde no podéis hacerlo, pues chicos, hacéroslo mirar porque eso no es vida directamente. Entonces, venga, ahora sí que vamos a contrarrestar la poca movilidad que tenemos sentados, la poca activación muscular, haciendo que nuestro cuerpo, como dice mi hija, mi cuerpo americano se mueve, que se mete en la ducha y se pone a bailar. Mi cuerpo se mueve, venga, pues vamos a moverlo, vamos a moverlo. Vamos a hacer 1 minuto de algo tan sencillo como simular marcha, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno a su nivel, la gente dirá, pero ¿por qué no te vas a andar por ahí si tiene 10 minutos? Vete a andar por ahí si tienes 10 minutos. Tú me ves aquí que yo me puedo ir a andar por ahí, no, porque estamos ahora mismo en un vídeo, entonces no me puedo salir del plano, pero tú
Vete a andar por ahí durante un minuto, sí, por supuesto, vete a andar por ahí, y vas gesticulando lo que es la marcha, te vas a andar, ¿vale? Que no, pues te quedas en tu sitio y le dices, hola compañero, no, no estoy loco, estoy haciendo que no me duela la espalda, que me oxigene las piernas, que llevo 2 horas sentado, que mi glúteo se tiene que contraer, que mis isquiotibiales se tienen que contraer, que mis cuádriceps se tienen que contraer, que mis gemelos se tienen que contraer, que mi tono abdominal tiene que estar fuerte para hacer esa simulación de la marcha. Y cuando llevemos pues un minuto, pasaremos a los 9 restantes ejercicios. Que decís, mira, me ha gustado el ejercicio 3, el 4 y el 6. Podéis hacer el 3, el 4 y el 6 todo el rato, no tenéis que hacer esta variedad de ejercicios, ¿vale? Cuando hemos hecho este ejercicio, ahora ya sí os diría, ¿quién no tiene unas escaleras cerca del trabajo o en casa? Todo el mundo, aunque sean 4 peldaños, subes y bajas en peldaños. Yo aquí, como no tengo un step ahora mismo, lo que voy a hacer es un trabajo, ¿de acuerdo?, de subir rodilla, pero lo suyo, este siguiente minuto, o los 2-3 minutos, o incluso los 10 minutos, te los puedes pasar subiendo y bajando escaleras, que es un ejercicio que cuando lo practicas durante 15 días, subes las escaleras como cuando vas para el centro comercial, las escaleras mecánicas, vas a toda leche. ¿Por qué? Porque las piernas están fuertes, porque te sientes mucho mejor, porque te sientes más fuerte, porque lo que estás haciendo durante 15 días, esto tan sencillo, es bastante más a lo que hacías, de 8-9 horas estar sentado sin hacer nada. Le metes 6 entrenamientos de 5 minutos y el mínimo 2 o 3 de 10, estamos hablando que le estás metiendo 50 minutos de ejercicio al día sin despeinarte. Así que, chicos, lo dicho, hemos terminado con el segundo y nos vamos a hacer algo tremendamente sencillo. Nos vamos a una pared y nos vamos a apoyar contra la pared, haciendo una contracción isométrica. Podéis bajar más, cada uno a su nivel, el que se quiera poner aquí a 90 grados y estar un minuto ahí, pues perfecto. Yo cuando note calor, en esta fase de un minuto, pues me pondré de pie. Alineáis, contracción de cuádriceps, contracción de core, para estar bien rectos, y respiración. ¿Que os pensáis que os cansáis y llevamos medio minuto? Pues te levantas, das unos pasitos, oxigenas, vas viendo cómo el músculo va perdiendo ese calor, esa congestión, y rápidamente otra vez te me emplazas y te me vuelves a sentar en una sentadilla isométrica, que os viene tremendamente bien esta sentadilla isométrica, ¿vale? Vamos con los últimos 10-15 segundos. Me gusta marcaros los ejercicios de inicio a fin, porque si os apetece poneros este vídeo para acompañaros a trabajar cuando saltan las pausas, pues bienvenido sea. Esos 20 segundos y estamos. Siguiente ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de dorsal. Para eso necesitamos una banda elástica y un pomo de la puerta. Lo ponemos en pomo de la puerta y como estamos todo el día con los hombros aquí, tecleando, por muy bien que nos sentemos, lo que necesitamos es abrir. Entonces cogemos con el pomo de la puerta y marcamos un vector de ataque y vamos oxigenando. Y vamos dándole despacito, juntando bien las escápulas atrás, juntándolas bien atrás, ¿vale? ¿Para qué? Para oxigenar bien todo lo que es la zona dorsal, que está en continua tensión y estiramiento junto con la zona cervical y sufre por estiramiento y no por contracción. Entonces, tremendamente importante. Hacemos un poquito, como digo, de dorsal y luego nos vamos a ir al suelo. Vamos a ir al suelo porque esto está, pues eso, que es necesario hacer un poquito de core. Para hacer un poquito de core, después de hacer la dorsal, que puedes trabajarla en diferentes planos, la puedes poner en el pomo de la puerta arriba, aquí, arriba en el marco o abajo, y trabajar diferentes planos, vamos a hacer un poquito de core. El core anterior y un core de plancha glútea. Algo tan sencillo como nos ponemos una toallita, me gusta protegerme la rodilla, me cojo el tiempo y nos vamos a hacer 2 planchas de 20 segundos. Subimos, hacemos una retroversión pélvica y aguantamos aquí 20 segundos. Eso es. Vamos respirando, vamos despacito. Esto es core y es fundamental tenerlo fuerte. Quien tiene un core fuerte sufre menos dolores de espalda y puede estar más tiempo sentado. Una vez que hayan pasado 20 segundos, nos podemos poner de rodillas
Oxigenar un poquito, anteversión, retroversión, anteversión, retroversión, y nos vamos otra vez. Si no tenéis fuerza para estar aquí apoyados, podéis apoyar rodillas, metéis retroversión pélvica y os quedáis aquí, que ya estáis haciendo un trabajo, ¿eh? Que la gente dice, bueno, si no te pones recto no te funciona. Hay gente que no está igual de fuerte y es lícito poder trabajar a varios niveles, ¿verdad? Pues lo dicho. El siguiente ejercicio, también lo vais a conocer, lo vais a reconocer muy rápidamente, es una plancha glútea. La plancha glútea, 3/4 de lo mismo. Me tumbo, manos a los lados, relajado, y vamos a contraer glúteo, vamos a contraer abdominal, glúteo, isquiotibial, respiramos, nada de hacer apneas, mantener el aire, y estamos trabajando nuestro glúteo, estamos trabajando el isquiotibial, bombeándole sangre y dándole tonicidad, durante otros 20-30 segundos. Bajamos lentamente, nos relajamos, incluso podemos hacer un movimiento de rotación lumbar que nos viene muy bien, a alguno le crujirá la espalda haciendo esto, y volvemos a subir muy despacito, otros 20, 25, incluso 30 segundos, que os he marcado 1 minuto cada ejercicio, cada bloque de ejercicio. Vosotros decís que yo tengo 10 minutos o tengo 15, quiero hacer esto, hazlo, pero hazlo, por favor, no te quedes todo el día sentado. Cuando hayan pasado esos otros 20-30 segundos, vamos a hacer una cuadrupedia alterna. Esto nos va a dar un poquito de equilibrio involucrando core y distintas zonas de nuestro cuerpo. Manos en la proyección de los hombros, en la proyección de las caderas, equilibrio y subimos una pierna, 1, 2, 3, 4, 5, bajamos, subimos la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, bajamos, intentamos no ladearnos, intentamos no tiritar, intentamos no excedernos en el movimiento, un movimiento como intentar estirándonos, eso es, y sin perder equilibrio, sin que nos hagamos daño, ¿de acuerdo? Cada uno bajo sus posibilidades, nada de extender el cuello, nada de flexionarlo mucho, simplemente un cuello protegido, con un poquito de doble mentón. Eso es, cuadrupedia, un ejercicio de core que viene tremendamente bien, tremendamente bien. Eso es. Vamos con el último, y ahora un par de ejercicios de estiramiento. Tremendamente importante, estiremos glúteo y estiremos piramidal, que os quejáis mucho de los síndromes del piramidal. Cruzamos lo que es el tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha y agarramos nuestra rodilla, estirando el glúteo izquierdo, al menos durante 20-30 segundos. Haremos medio minuto cada posición. ¿Por qué estiramos el glúteo? Porque está todo el rato en una posición de desventaja, sin contraerse y estirado. Entonces el piramidal y el glúteo pues se pueden enfadar. Entonces lo hemos activado antes, haciendo la plancha glútea. Vamos a cambiar, pie derecho sobre rodilla izquierda, y haremos el siguiente ciclo de estiramiento. También se estira el isquiotibial, aquí hay gente que sufre más de isquio que de otra cosa. Bueno, eso es porque tiene que trabajar los estiramientos de la pierna. Me dice la gente, aquí es que este estiramiento me tira más de otro lado. Digo, pues malo, eso es que tienes que trabajar otras cosas para poder llegar al estiramiento esencial y bueno. Una vez que hemos estirado glúteo y piramidal, cada uno con la intensidad que pueda, vamos a hacer un ejercicio de relajación que se llama el maometano. El maometano nos va a venir tremendamente bien. Ponernos en una posición en la que podamos sentarnos bien atrás en nuestras rodillas. Me voy a comer el micro. Aquí. Eso es. Que no la líe. Tenemos audio. Y nos dejamos caer hacia adelante. Durante 1 minuto. Vamos a estirar toda la zona posterior de la espalda, incluso la zona dorsal, que es muy importante. La dorsal viene de las fascias toracolumbares hasta lo que es la escápula y el hombro. Entonces, es tremendamente importante tenerlo bien estirado, porque puede generar muchos problemas de hombro, que hace que haya problemas cervicales, problemas lumbares, problemas de todo. Eso es, esto es 1 minutito de relajación.
Y el último ejercicio que os he preparado es un ejercicio que quiero que pongáis hincapié en él y que lo hagáis todas las veces que sea necesario, y es el estiramiento por antonomasia cuando uno está mucho tiempo sentado, que es el estiramiento del psoas. Rodilla en la proyección de nuestros hombros, pierna adelante, nos dejamos caer aquí y le damos un estiramiento a nuestros psoas, como Dios manda, cada uno como pueda. Si uno piensa que aquí ya no puede más y que el estiramiento no consigue tensión, lo que podemos hacer es subir el brazo y buscar un poquito de extensión de columna. Veréis cómo empiezas a encontrar estiramiento también del recto anterior, estiramiento de toda la musculatura oblicua, y hace que el estiramiento merezca más la pena. Haremos 20-30 segundos en esta postura y luego despacito cambiaremos. Yo estoy pivotando encima de mi toalla aquí, o directamente nos damos adelante estirando psoas derecho. Eso es. Psoas derecho, otros 10 segunditos, muy despacio, nunca menos de 20 segundos, chicos, lo repito y lo repito y lo repito y lo seguiré repitiendo, y damos por zanjado el estiramiento de la pausa larga. Ahora nos quedan otras 2 horas, otra hora y media, y nos vamos a comer. Nos vamos a comer y nos vamos a mover. Por eso no vamos a repetir estos ejercicios hasta el siguiente ciclo. Comemos, nos movemos un poco, intentar comer, joder, pues moveros a algún sitio, que no pasa nada por pasear y tomarte un bocata un día, o irte a 2 manzanas a comer, o a 3 o a 4, pero andando. Y luego pues nos toca otra vez repetir pausas cortas y pausas largas, todas las veces que queráis, con todos los ejercicios que vosotros queráis. Así que ahora nos sentaríamos otra vez, nos pondríamos adaptados, como ya veis la silla que la tengo adaptada, esa es la manera más correcta que tendría yo de adaptarme a esta mesa, y a trabajar y a funcionar, ¿de acuerdo? Así que nada, como siempre os decimos, si tenéis dudas, dejar comentarios y así hablamos un poco de, bueno, pues de cómo te sientas, de cómo combates tú los posibles dolores de espalda que vienen y van cuando uno tiene bueno, pues muchas horas echadas en la oficina o en teletrabajo. Comentarme un poco, darle al like, suscribiros, que nos hace mucho bien. Y ahora, pues con el permiso del pollo, como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Pero antes, lo que vamos a hacer es leer comentarios. ¿Quieres que dejar algún comentario? Es el momento, y yo te intento echar luz allí donde haya sombra. Y también os he preparado unos enlaces de interés que están, yo creo que muy bien, que te explican además cómo medir la silla, cómo sentarte, qué hacer si no te estás sentando bien, cuáles son las adaptaciones, qué ejercicios puedes hacer, un poquito más de material y responder dudas. Así que cogemos al pollo y ¡nos vamos! Bueno, chicos, vamos a meter un poquito de luz aquí, así, perfecto, y vamos al lío. Vamos a meter aquí un poquito la cámara, ¡vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, pues vamos a coger de aquí y vamos a hacer esto. Y bueno, pues algo tan sencillo, señor Pollo, venga usted aquí. Algo tan sencillo como poner en physiolution.com, esta es nuestra web, nuestra querida web, poner algo tan sencillo como pues el tema de cómo sentarse, ¿no? Tú pones aquí en el buscador sentarse y nos van a venir cómo sentarse correctamente. Pues muy interesante, ¿no? Hemos estado hablando de, oye, nos tenemos que sentar así, nos tenemos que sentar así. Y me parece muy interesante el hecho de aprender un poquito más, ¿no? Perdonad que se está metiendo por aquí una cosa. Eso es. Entonces, si le damos aquí, pues vamos a ver cómo sentarse correctamente en la oficina. Te explicamos la biomecánica, 45. Mira.
Además, debemos levantarnos cada 45 minutos y evitar una postura de sedestación prolongada que genera múltiples contracturas y dolores de espalda. Lo que os hablaba antes, ¿no? La persona que está tirada y la persona que está bien colocada, y te habla un poco, pues, bueno, de lo que debería de ser, ¿no? Por supuesto, chicos, hola a todos los que estáis en el chat. Hola, os saludo a todos y os quiero con locura, ya lo sabéis. Así que nada, corazones para todos, corazones para todos, claro que sí. Como digo, esta noticia, este enlace de interés de ergoterapia en el puesto de trabajo, en segundo lugar ponemos aquí cómo debemos entrar en el coche y cómo desentar correctamente, muy interesante. Aquí seguramente meta el vídeo de hoy, lo voy a poner aquí para que la gente lo vea. Así que bueno, pues mira, así queda anclado. Cojo aquí, control V, y ahí tenéis una noticia estupendérrima de la muerte, donde os dan 2-3 tips, todo en letra, por si no queréis estar dándole vueltas a un vídeo. Si ponéis aquí la palabra, hemos puesto silla, cómo elegir tu silla a medida. En este caso fue una silla gaming que utilizamos, ¿de acuerdo? Y aquí explicamos, joder, qué jovencito y qué raro estoy ahí. Aquí explicamos cómo había que medir la espalda de una persona, cómo había que medir las medidas de Víctor, las caderas, la pierna, y cómo me equivoqué comprando una silla tremendamente cara. Aquí es importante un juego de herramientas para no hacernos daño y poder montar bien lo que es la silla. Entonces aquí enseño cómo mediros exactamente la pierna, la cadera, cómo se mediros la espalda, y cómo metí yo la pata entre una silla que veis aquí a Borja, un compañero, y a mí. Una de esas sillas era tremendamente grande y me iba muy mal, y luego me compré la que tengo hoy en día y me va tremendamente bien. Así que si tenéis dudas de cómo realmente deberíais de comprar una silla, es primero mediros vosotros y luego ver las medidas que tiene la silla. Es tremendamente importante, ¿de acuerdo? Buscar la hiperlordosis, bueno, buscar la lordosis, aquí hay una errata. 100-110 grados, reposa tus pies, cojines de apoyo, rellena, pausas cortas, pausas largas, un poco lo que explicaba. Me parece tremendamente interesante que tengáis también este enlace, lo voy a poner aquí, y ahí lo pongo. Voy a hacer aquí una rápida, aquí que hemos puesto, buscando, support, cómo sentarse, vale. Voy a hacer aquí una rápida, saludando a la gente, Claudia Gross, que es una mítica ya de los directos. Hola Claudia, un pollito para ti. Un abrazo, y me dice que bueno, me vas a venir el 10 este directo, yo hago offline, claro, home office, claro, si es que estar todo el día sentado, tenemos que ponernos estas pausas cortas, pausas largas, probarlo, porque le vais a echar 40-50 minutos de ejercicio que antes no lo echabais a diario, y eso es lo que realmente hace que el motor se mueva muchísimo mejor de cómo se mueve. Así que, como digo, os dejo enlaces de interés y hacer caso a Claudia, que dice, hermosa silla. Sí, esa silla es una silla premium, me costó lo suyo porque está muy bien diseñada y me costó encontrarla, me costó encontrarla. Me dice María de Los Ángeles Hernández, hola Víctor, buenas tardes, saludos. Pues hola María, un abrazote bien grande. Y nos dice JM Melli, buenas, pues también, hola amigo, ¿cómo estás? Pilar Juste, buenas tardes, me pareció muy bien explicada la adaptación a la silla y la mesa para trabajar en el ordenador. Es tremendamente importante adaptarse bien a la silla y a la mesa. Primero mídete tú, luego mira qué mesa tienes, porque pueden ser más altas, pueden ser más bajas, y luego adáptate a la mesa. Podéis necesitar un reposapiés, que yo lo recomiendo siempre. Podéis necesitar, que a lo mejor, pues oye, porque sois muy bajitos, menos de 1,50, pues a lo mejor necesitéis una toallita para sentaros y estar bien levantados, o un reposapié súper alto. Podéis necesitar varias cosas. Entonces, sobre todo, mediros e intentar ver qué compráis. Yo me compré una silla que era tremendamente grande, se ve en este vídeo cómo lo expongo. Me compré, fijaros ahí bien, altura mínima de asiento 48-49, la pierna de Víctor es de 46, fijaros lo que puse aquí, o sea, es una tremenda metedura de pata lo que hice, porque nadie me avisó, ¿de acuerdo?, que mi pierna podía llegar. La pierna del otro chico era de 50 y sí entra en la altura mínima del asiento. Y esto tenéis que comprobarlo siempre que compréis una silla. Es muy importante, muy importante.
Más cositas, tenemos aquí Ninoska, hombre Ninoska, un abrazo. Hola Víctor, llegué un poco tarde, no te preocupes porque ya sabes que esto se queda guardado toda la vida aquí en los directos y también pues cogeremos los mejores highlights de este vídeo y lo subiremos dentro de un tiempo un poquito más organizado y con algún detalle más, para que lo disfrutéis y no se pierda con el que dice. Luego nos dice, nada, Ninoska saludando a su gente, saludando a los compañeros que suelen encontrarse en el chat. Y María de los Ángeles, hola Ninoska. Francisco Escarrer, hola, ¿algún consejo sobre la artrosis? Bueno, básicamente la artrosis, amigo, es algo que es degenerativo y te recomiendo que te vayas a fisiolution.com, pongas la palabra artrosis y te deleites viendo las noticias, los ejercicios y todo lo que tenemos alrededor de la artrosis, como qué es la artrosis de tobillo, artrosis de hombro, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis de cervicales. Hay artrosis para todos los colores y todos los sabores, así que te pongo aquí esto para ti con mucho cariño. Y como siempre digo, si has llegado hasta aquí, estos usuarios que nos quedan viéndonos, echarme una mano, venga, vamos a moverlo, mandárselo al cuñado, mandárselo a la cuñada, mandárselo al niño, a la niña, al perro, a la perra, al pollo, moverlo, chicos, darle un like, muchísimas gracias por estar ahí, lo hago con mucho cariño, el próximo martes más y mejor, y como siempre decimos, 1.000.000 de veces hasta la curación, y más allá, adiós, adiós, adiós.